Muy bien, vamos a presentar al diputado Eduardo Lust, ahora líder del Partido Constitucional Ambientalista. ¿Cómo anda, doctor? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Festeja San Valentín? Festejo San Valentín y Bien. toda la fiesta, como dijeron acá. ¿Se la jugó hoy? Me la jugué. Bien, Sí. bien. Además, A ver si motiva a San alguno de Valentín nuestros nos agarró una compañeros. actividad. No quiero ir más allá porque capaz que me meto en terrenos escabrosos. Pero sí me Muy la bien. jugué. Está bien, está bien. Cuénteme, ¿de qué va el Partido Constitucional Ambientalista? Es decir, ¿cuál es el espíritu que nuclea a usted y a los militantes que ha logrado aunar en estos últimos meses? Bueno, nosotros nos fuimos de Cabildo Abierto. Mm. Ahí recibimos invitaciones para integrarnos a los partidos existentes, que todos tienen su programa, todos son legítimos, todos tienen su visión. Pero en lo personal yo tuve una visión un poco diferente al sistema actual y iba a ser muy difícil promover esa óptica de lo que es el país dentro de los partidos existentes, porque todos tienen, en mi concepto, el mismo vicio. Entonces nosotros tenemos tres líneas básicas. Es la defensa de la Constitución, que es un poco largo de explicar, pero que sería ajustar la administración a la Constitución. La Constitución tiene una cantidad de disposiciones que no se han reglamentado, y al no reglamentarla, que la no reglamentación es de exprofeso, porque así permite al sistema político tomar determinadas medidas que si no, no podrían, ir por ese camino, o sea, aplicar ese texto. Ahí se mejorarían mucho, se recuperaría mucho dinero que el Estado malgasta. No en proyectos que uno no esté de acuerdo, sino en proyectos que aunque estén de acuerdo se despilfarran. Con eso. Después el tema ambiental, que Uruguay no tiene políticas ambientales. Es decir, se creó el Ministerio de Ambiente en este periodo, cosa que fue muy buena. Sí. No tiene demasiados recursos. Está muy atento de repente a un pequeño emprendimiento, si cumple o no las medidas ambientales. Y para los grandes emprendimientos no hay una política ambiental, lo reconoció el propio ministro, que no tiene herramientas. En el derrame de UPM, por ejemplo, de 1 millón de litros de soda cáustica, cuando se le preguntó por qué no había actuado más rápidamente, dijo porque no se podía. Es un reconocimiento implícito. O sea, un eventual gobierno del Partido Constitucional Ambientalista reforzaría, supongo que con recursos, con presupuesto, el Ministerio de Ambiente. Sí. Además de crear una legislación acorde, ¿no? Bueno, no tenemos delitos ambientales. El Frente Amplio tiene un proyecto extraordinario del año 2015 y con mayoría automática nunca lo pudo aprobar ni siquiera el Frente. Y ahora en este periodo estamos peleando a ver si se puede aprobar y está trancada en la Comisión de Constitución y no sale, porque eso demuestra que si usted comete un delito ambiental, en lugar de pagar la multa puede ir preso. Entonces, como hay intereses que los legisladores defienden, empresariales, no van a ir por el camino ese. Y después algo distintivo del resto es que casi todos los partidos políticos, yo diría, del mundo, tienen ideología. Es decir, su rumbo lo marca la ideología. Sí. ¿Y eso está bien o está mal? No, las ideologías son corrientes de pensamiento que tienen las soluciones para los problemas que cree que existen. Y esas ideologías, al tener las soluciones, tienen todas las respuestas. Y al tener todas las respuestas, han fracasado. Nosotros somos empiristas, nos vamos a los hechos. No vamos a hablar de todas las ideologías porque la lista es interminable. Pero las dos que sobrevivieron, digamos, al siglo XX. El socialismo y el capitalismo, ¿no? El liberalismo, el neoliberalismo, etc. ¿Y el comunismo? Yo lo incluyo en el socialismo, porque recuerde que el comunismo es una forma de organización de la sociedad a lo cual nunca se logró, al cual se aspiraba a llegar. Y en el camino el socialismo destruyó a la humanidad en busca del comunismo. Entonces son sinónimos para mí, comunismo, socialismo, son caminos diferentes. El socialismo fracasó porque es contra la naturaleza humana. Yo lo he contado en otros medios, que cuando nosotros nos casamos, en el año 89 fuimos de luna de miel a Europa Oriental, para que no nos lo contaran. Entonces estuvimos en Bulgaria, Hungría, Yugoslavia, Rumanía, Alemania, Berlín Oriental, y ahí vimos cómo vivía la gente, y también fuimos a la otra. Entonces ahí fue... Para poder comparar. Para poder comparar y comparamos. ¿Qué año me dijo? 89. 89. Un poco 5, 6, 7, ¿Antes de noviembre? Antes de noviembre, sí, en mayo. Ya había un deshielo, ¿no? Pero, sí, estaba por ahí la caída del muro. Sí, pero había una pobreza tremenda en Europa Oriental.
en los sistemas socialistas, fracasados. Uh-huh. ¿Y cuál es la visión nuestra? Dejar las ideologías, porque el capitalismo y el liberalismo y el neoliberalismo, que sacaron a la humanidad de la pobreza, ese sistema, no hay duda, eso es una demostración empírica, aritmética, quedó solo. No tiene quien le haga, por suerte quedó solo. Y al quedar solo entró en la desmesura. Uh-huh. No hay control, y ahí arrasó con la naturaleza y el ambiente y el medio ambiente y la espiritualidad de los pueblos y las naciones y la identidad de la gente con su tierra en aras de la producción ilimitada. Entonces usted tiene que ir a la filosofía política, no a la ideología. La filosofía política es una rama de pensamiento que se estudia en las academias, pero que se puede bajar a la función de gobierno, que en lugar de tener las respuestas, tiene las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué existen los asentamientos? No, si usted va por la ideología, dice, existen asentamientos. ¿Cuál es la solución? Usted dice, ahora, ¿por qué existen los asentamientos? Entonces él va a tener una respuesta a eso. Ahora, ¿quién va a encontrar la respuesta? ¿Un líder, un iluminado? No, lo va a encontrar la gente que está viviendo esa situación. Entonces, con la respuesta de las personas que están inmersas en la situación, que los involucra, uh-huh, usted puede encontrar la causa. Y encontrando la causa, va camino a la solución. Entonces, eso no tiene ni derecha, ni izquierda, ni progresista, ni antiprogresista, ni nada. Es bien empirista. Está bien, pero entonces, ¿usted cree que se puede gobernar un país sin pensar en términos de decisiones de izquierda o de derecha? ¿Se afilia a la tesis sí, de que esa dicotomía quedó perimida? Que viene de la Revolución Francesa, ¿no? Viene de la Revolución Francesa, que fue la revolución más criminal de la humanidad. Uh-huh. O sea, nosotros festejamos la Revolución, recordamos la Revolución Francesa que se calcula que decapitó a 3 millones de personas hasta que los franceses se dieron cuenta que Robespierre y su banda estaban asesinando a todo el pueblo y lo eliminaron a Robespierre y vino la dictadura de Napoleón. Uh-huh. Todas las revoluciones terminan en dictaduras. La historia enseña eso. No estudiamos la Revolución Inglesa, en la cual no hubo un muerto, y es a la cual le debemos la libertad que hay en el mundo, que es 100 años anterior. Entonces, yo creo que se puede gobernar sin estar... Porque ¿qué pasa? Las personas ideologizadas es como una religión, tienen una creencia. Uh-huh. Y hay muchas personas ideologizadas que usted, con una evidencia, no lo hace salir de la creencia. Algo claro, bastante irracional, ¿no? Yo digo, bueno, está. ¿Por qué tú decís que el socialismo hizo esto? Bueno, porque yo fui y no había libertad de nada y la gente vivía en la pobreza. Uh-huh. No, eso es una evidencia. No, pero eso lo decís vos. Yo si voy veo otra cosa. Bueno, yo creo que todo el mundo que ha ido dice lo mismo. Entonces, ahora hay gente que está tan creída en eso que aún con la evidencia uno no puede hacerlo ver lo otro. Necedad. Luz, y una pregunta, porque todo esto que nos está contando... Pero parece... eso puede bajar a tierra con programas de gobierno, ¿eh? Claro. No es una cosa teórica. Pero todo esto que usted piensa, ¿no lo pensaba cuando integró Cabildo Abierto, que ahora lo ve tan separado de lo que es el partido? Siempre pensé así. ¿Y no lo pudo integrar en Cabildo Abierto? En Cabildo... ¿Por qué decide así? Sí, porque yo tenía mucha libertad en Cabildo, pero hasta cierto punto. Uh-huh. Si Cabildo presenta un proyecto de reforma constitucional que... Por lógica yo era el que lo iba a tener que defender, porque es lo que me he dedicado toda mi vida a la docencia. Uh-huh. Y yo creo que el proyecto, sin buscarlo, o sea, no es premeditado, termina en la destrucción del Estado de Derecho. Uh-huh. Bueno, yo no puedo permanecer en Cabildo. ¿Usted piensa que algo que presentó Cabildo terminaría con el Estado de Derecho? Sí, los dos plebiscitos del Partido Comunista, uh-huh, de Abdala, del PICNT, y parte del Frente Amplio. Y el de Cabildo, este de acá, el del PICNT, no sé si lo busca desprofeso. Este lo busca sin querer. Porque usted no puede reformar la Constitución para atrás. No hay un antecedente histórico en el Uruguay y en el mundo. Entonces, digo, tratamos en el 2024. Bueno, vamos a decir que toda la reglamentación de vivienda del año 1995 al 2024 se anula. Vamos a un plebiscito. La gente lo vota. Entonces toda la gente que compró su vivienda dejó de ser propietario.
Entonces la Corte Electoral, el proyecto de Cabildo reestructura todo un sistema financiero, que yo no lo defiendo al sistema financiero, pero tengo que ver la realidad. Todo el sistema, y además no solamente el proyecto de Cabildo habla de los bancos y los préstamos, porque Cabildo le dice, firmame acá que no pagas la deuda. Pero el texto, si la gente lo lee, cosa que la gente no hace, reestructura todas las personas de derecho público no estatal, que son 54, entre ellas Conaprole, todas las cajas paraestatales, todos los gobiernos departamentales, los 19, y todas las empresas públicas caen en el proyecto de Cabildo. O sea que se le va a limitar a todo ese, yo diría al 80% de la producción nacional, el tema del manejo financiero interno. Eso es tremendo. O sea que yo tengo esperanza que no lleguen a la firma y si llegan que la gente lo vote en contra. Y el del PIT-CNT es lo mismo. Primero que se apropian de 24.000 millones de dólares que 1,5 millones de uruguayos vienen ahorrando desde hace 30 años. Segundo, que no saben qué hacer con los 24.000 millones de dólares porque lo mandan a una bolsa del BPS y dicen que el Parlamento en 2 años tiene que decir cómo se hace para respetar a esa gente que ahorró el dinero, porque lo dice el texto. Y después dice que todo el sistema jubilatorio de hace 30 años que la gente bien o mal aceptó, queda sin efecto. Entonces las reformas constitucionales para atrás son inadmisibles. Ahora, ¿quién es el responsable? Cabildo y el Partido Comunista y el PIT-CNT son los ideólogos. El responsable es la Corte Electoral, porque la Corte Electoral, cuando la Constitución dice que es juez de plebiscitos y referéndum, y los partidos presentan el texto a la Corte para que la Corte se lo apruebe, sí. La Corte se lo va a decir, mire, yo esto no lo apruebo, porque usted pone en peligro la República. Ahora, ¿qué pasa? Le puede decir, bueno, el pueblo uruguayo quiere poner en peligro la República. Si la gente decide, tiene que asumirlo. Y eso nos lleva a una explicación muy larga que se llama de normas inmodificables, que vienen que hay determinados artículos que nuestras generaciones pasadas los pusieron y no se pueden modificar. Entonces, ahora, ¿por qué la Corte Electoral? Porque viste que todo es filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la Corte Electoral no lo prohíbe? Porque los ministros de la Corte, que son personas íntegras, y más que me aprobaron el partido, son políticos. Claro, son decisiones. Los 9 ministros son políticos. ¿Cómo manejar, perdóname, Checho, porque volviendo un poco a las ideologías, ni de izquierda ni de derecha, ¿y cómo manejaría la economía del país? ¿Con qué cara? ¿Con qué? Bueno, ahí en caso de ganar su partido, ¿cómo manejaría la economía del país? Bueno, hay dos cosas. Primero, el partido nuestro no va a ganar. No, bueno. ¿No? Pero tenemos intención de tener una bancada parlamentaria. La economía, bueno, ahí están los dos platos del menú. Las economías, yo diría de izquierda, sí, fracasaron, ¿no? Todo estatal, todo público. La izquierda confunde el principio de igualdad, que es muy bueno, que es que todos somos iguales, y ellos le cambian la palabra ante, y ponen la palabra por, y ahí caen en la demagogia, que es típico de la izquierda. Entonces ellos dicen, todos somos iguales por la ley. Entonces dictan leyes para igualar a todo el mundo. Como igualan para abajo, porque no hay forma de igualar para arriba, terminan en lo que terminan los países socialistas. Entonces hay que manejar la economía con una mentalidad liberal. ¿A lo Milei? No, ese es un extremista, Milei. Pero date cuenta que hasta el año 1820, y está comprobado científicamente, el 90% de la población era pobre. Y hoy el 10% de la población es pobre. ¿Quién sacó a la gente de la pobreza? El capitalismo. Eso es irrefutable. Y además, incluso los ideólogos, los líderes que sostienen esa ideología, cuando por algún motivo personal o político, persecutorio, que claramente es horrible que les pase eso, tienen que huir, dejar sus tierras y eso, van a países del sistema capitalista. Porque yo creo que reconocen implícitamente que es lo mejor. Entonces nosotros manejaríamos la economía, que no vamos a manejarla, con una mentalidad capitalista, pero no en la desmesura. Pero ve que se contradice un poco lo que usted dijo hoy, ni capitalismo ni de izquierda, y ahora como que se vuelca de alguna manera hacia el capitalismo. No, porque eso es filosofía. Es filosofía económica, es filosofía política. O sea, uno dice, ¿cómo la gente salió de la pobreza? Incluso la primera teoría, no quiero aburrirlo, pero la primera teoría nació sin querer, porque cuando todo el mundo dice los economistas escoceses, incluso Milei habla, los austríacos, todo lo otro,
El tipo se preguntó por qué el pan en Inglaterra, que era el 80% del plato básico, en todos lados costaba lo mismo. O sea, el economista que escribió ese libro se hizo esa pregunta, que es filosofía. ¿Por qué el pan lo venden a todo el mismo precio si nadie dice cuál es el precio? Y llegó a la conclusión que lo regula el mercado. Incluso Marx, que fue un gran filósofo, no un político, cuando escribió todos sus libros del año 1840 hasta que murió prácticamente, pero unos 10 años antes de morir, él deja de escribir porque otros teóricos de la economía le hicieron ver que estaba equivocado. Y él reconoció el error de su teoría. Después lo resucitó a Marx Lenin, 30 años después de su muerte, cuando nadie se acordaba de Marx. Y eso se llevó a la política. Entonces tú me decís, bien, con buen tino, como decía Rubén Lena. Decís no a la ideología, pero está yendo a una. Y bueno, yo a eso le llamo filosofía política. Y entre los dos platos del menú, que es un menú austero, tiene dos platos, yo creo que es mejor que el otro. Y eso me baso en temas, en los hechos, en la realidad. Luz, me quedo un instante en Cabildo Abierto, recién hablábamos, ¿no? En los últimos días hemos visto la continuación de una sangría de militantes, ¿no? Se fueron incluso nombres fuertes, o por lo menos que en algún momento hicieron algún ruido mediático. Pienso en Inés Moncillo, que estuvo aquí, ahora Elsa Capillera se suma a la precandidatura de Andrés Ojeda, pero anteriormente fue José Luis Alonso. Bueno, hubo unos cuantos, y usted fue uno de los pioneros en abandonar el partido. ¿A qué responde? ¿Cree que hay cierta desilusión con la postura de Cabildo Abierto? Acá decía Moncillo, sentado donde usted está, que Cabildo se posicionaba como una tercera opción, ¿no? De hecho, Manini siempre lo dice, no somos el Frente Amplio, ni pensamos como ellos, ni somos como blancos y colorados, somos una tercera opción. Y ella decía, bueno, que llegó, digamos, ilusionada con ese discurso de somos algo distinto, y que al final, con el episodio de Irene Moreira, terminó mostrando que era más de lo mismo. Eso dijo Moncillo. ¿Qué lecturas usted ya hace un buen tiempo que se fue de Cabildo, ahora con el diario del lunes, y viendo que otros dirigentes han tomado la misma decisión que usted? Bueno, el problema es que Elsa Capillera e Inés son muy buenas legisladoras, ¿no? Yo tengo amistad con las dos. Con Alonso también, fue un gran director de ANCAP, en mi concepto. El problema que le sucedió a Cabildo Abierto, yo me fui el 8 de febrero, o sea que hace un año y poquito. Para mí erró la estrategia de gobierno. Apareció como una tercera fuerza, como algo distinto. Desde el punto de vista electoral es un fenómeno, porque fundaron un partido y sacó el 11% de los votos. O sea, eso no tiene precedente. Pero Cabildo debió hacer una coalición legislativa y en la administración descentralizada para ayudar al gobierno. Eso es lo que yo hubiera hecho. Ahora, al hacer una coalición ejecutiva, es decir, el Cabildo tenía que haber apoyado desde el Parlamento y de las empresas públicas, en virtud de que tiene técnicos. Ahora, al usted estar en el Poder Ejecutivo, usted es el gobierno. Eso es así. Y la calle tuvo la inteligencia, porque es una persona inteligente, que lo demostró en dos medidas de gobierno. Con la LUC, que en una ley puso todo el gobierno en 6 meses, aprovechando una reforma de la Constitución del 97, que decía que las leyes de urgente consideración, si no se aprobaban por el Parlamento en el plazo breve que tiene el Parlamento, quedaban aprobadas con el texto que mandó el Ejecutivo, que anterior al 97 quedaba rechazada la ley de urgente consideración. Ahora, en la reforma del 97, cuando se creó la doble vuelta y el balotaje, se metió ese artículo que nadie se percató, diciendo que si el presidente manda, queda aprobado, o sea que hay que aprobarla o aprobarla, o si no, votarla en contra. Entonces, ¿y qué hizo? Puso ministros de todos los partidos en el Poder Ejecutivo. Y no hay decreto que salga del Ejecutivo que no firmen los 13 ministros. Entonces es muy difícil para un partido decir, yo estoy en contra de esto, y le van a decir, bueno, pero tus 2 ministros lo firmaron, solucionar el tema interno. Y ahí tiene la consecuencia que si los ministros se rebelan, entre comillas, el presidente puede decir, bueno, entonces dejen el Ejecutivo. Claro. Usted no puede estar acá. Y dejar el Ejecutivo, perdés una cantidad de beneficios, entre comillas. Entonces el error fue ese. Cabildo entró como algo distinto y fue absorbido por el sistema político. Y ahí perdió libertad de acción. Y eso puede haber traído la desilusión, no sé, los casos puntuales de los
que vos me contás, de los que se están yendo de Cabildo. En el caso mío era un problema de visión de gobierno. Eduardo, los temas medioambientales tienen muchos años. Inclusive Sí. internacionalmente, yo trabajando en cooperación internacional recuerdo que todos los proyectos, yo manejaba Naciones Unidas, todos los proyectos que tenían que venir de Naciones Unidas tenían que tener una componente medioambiental, si no, no eran aprobados. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Se fue desarrollando internacionalmente el tema, inclusive este gobierno, aparte de crear el ministerio, tiene unos bonos nacionales ligados al medio ambiente, cosa que creo que es la primera vez que se genera. En Uruguay sin duda, no sé si en el mundo no se genera. Después ha tenido cuidados medioambientales. Ahora, ¿qué es lo que le faltó entonces a este gobierno para no convencerte de que esto falta? Por ejemplo, ahora se va a inaugurar el tren de UPM, y yo sé que te meto el tema UPM y te viene urticaria, pero justamente está bueno saberlo, qué es lo que faltó, porque también se sabe que este gobierno heredó un desastre desde el punto de vista de las expropiaciones que se tenían que hacer a otra serie de temas. ¿Qué es lo que faltó a este gobierno para convencerte en ese sentido? Bueno, mira, faltaron temas muy grandes. Lo voy a resumir en 3 minutos porque no hay tiempo. Y usted tiene otra programación. 2 ejemplos para que tú me entiendas. El tema ambiental se habla mucho, yo diría, en temas menores, que son importantes, porque si uno suma los menores, a la larga se hacen grandes. Pero en temas menores, ¿no? Un tema ambiental. Pero en los grandes temas, este gobierno no atiende el ambiente, no tiene política ambiental, no le interesa. Y te pongo 3 ejemplos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca fue a Europa y firmó un contrato que todo el mundo aplaude, pero nadie lee. El problema acá es que la gente no lee. Es cierto. Entonces el contrato dice que Uruguay se compromete para X cantidad de años a bajar la emisión de metano del oxígeno de la atmósfera en X porcentaje. Que era voluntario, si el ministro podía haber dicho cualquier cifra, porque se aceptaba lo que ofreciera, era a ver qué ofrece este país. Lo que ofreció Uruguay implica que el 30% de la producción cárnica de Uruguay, que es la principal producción de Uruguay, hay que eliminarlo. Quién sabe es que el ministro del presidente Lacalle fue a Europa y firmó un contrato, un tratado, un compromiso, todavía se puede no cumplir, en el cual se compromete a bajar emisión de gas de metano, que implica como consecuencia que hay que eliminar el 30% del rodeo nacional. Eso yo hace 15 días muy preocupado por ese tema. Fui a una oficina pública que se encarga de ese asunto y el director me dijo, por suerte, un director que es de la coalición, me dijo, por suerte un legislador se interesa en este tema. ¿Cuál es el aporte de Uruguay al metano de la atmósfera en el mundo? El 0,04% es lo que aporta Uruguay. 0,04%. Sí, Estados Unidos, China, Europa aportan el 80%. Ellos no hacen nada y nosotros nos comprometemos a eso. Eso es un crimen ambiental. El tren de UPM, que tú decís, voy a decir solamente, hay un ambientalismo humano. Humano, además de todo lo otro. Entonces, el tren pasa por centros poblados, por zonas urbanas, por plantas urbanas, que a esas plantas, en mi concepto, el tren le va a cambiar la vida a las personas cuando empiecen, y ya se están viendo videos de las ciudades alambradas para que pase el tren y la gente cortando los alambrados para cruzar por la vía del tren, que ya se han viralizado. El tren tenía que haber sido todos bypass y por afuera de las ciudades, como es en todo el mundo ese tipo de tren. Y el presidente es cierto que lo heredó, pero el contrato que lo escribió un profeta, porque lo escribió en el 2015 y anunció lo que iba a pasar en el 2020, en un artículo dice que si el Uruguay fuera objeto de una epidemia de carácter planetario que pusiera en tela de juicio su equilibrio económico, ese contrato lo podía revisar. Lo dice el preso. Y además dice no solamente eso, dice que UPM podía retirarse y dejar la inversión si a raíz de eso se... O sea que estaba la salida. Y nosotros nos reunimos con el presidente. Yo fui a una delegación con el presidente y le dijimos, usted tendría que tomar esta decisión y revisar el contrato. Y como UPM es tanto lo que gana, según su contable 360 millones de dólares por año, es todo ganancia lo de ellos acá, no pagan impuestos, lo único que pagan es el BPS, lo otro es todo, y además Uruguay le hace la infraestructura gratis,
Entonces que UPM, con tal de no perder ese regalo que hizo el Frente Amplio y que este gobierno lo continuó, iba a acceder a cambios que no accedió. Entonces, por esos dos ejemplos, que tengo 10, pero no tenemos tiempo, no tiene política. Entonces no me es atractivo. Ahora que la autopista Punta del Este se quiere hacer de cualquier forma para que los ricos, entre comillas, lleguen 20 minutos antes a Punta del Este y no se tranquen. Que me parece bien que vayan, no digo despectivamente los ricos, yo también voy y no soy rico. Pero eso pasa por una zona protegida. Entonces el ministro dice, bueno, vamos a hablar con los vecinos. No, tiene que sacarla de la zona protegida. Ahora, si la saca, no sé si económicamente es viable, porque hay que hacer una curva grande. Luz, nos quedan pocos minutos y tengo algunas preguntas técnicas. Por ejemplo, ¿su partido va a tener listas en todo el país? Estamos armando agrupaciones departamentales. Ya vamos por 8 departamentos y esperamos a fines de marzo llegar a los 19. Bien. Figuras públicas, artistas, deportistas, políticos de otras tiendas que se sumen a su propuesta, o desencantados con la política que usted recupera para el sistema político. Por ahora no hay. Es toda gente que viene de otros partidos, puede ser un partido nuevo, siempre se viene de otro, Sí. que se dedican... Sin grandes nombres, como la Sociedad de la Nieve, que apeló a fotógrafos, Exactamente. a actores que no eran muy conocidos, y mire cómo terminó. Bueno, no hay yo no le puedo nombrar a nadie porque no hay nadie de lo que usted me dice, políticos, artistas, economistas, que sea gente conocida. Son gente que se ha contactado con nosotros que quiere integrarse. Y ahí vemos cómo nos va. Si nos va bien, saldremos, renovaremos y creceremos. Si nos va mal políticamente, saldremos del Parlamento y seguimos la vida anterior. O sea, volverás a la actividad privada y a ser Claro. abogado y profesor. Exactamente. Yo siempre cito un cuento que es de un filósofo compañero de Mahoma, que dice que se encuentra con un amigo. O sea, yo lo puedo decir ya porque tengo más de 60, ¿no? Antes tal vez no lo hubiera dicho, pero es mi realidad hoy. Y le dice al amigo, ¿cómo te sientes? ¿No? Nosotros le digamos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y el amigo le dice, como alguien que se va a morir. Y el otro dice, eso no es una respuesta, porque todos sabemos que nos vamos a morir. Sarkawi fue el que escribió eso. Y él le dice, sí, todos sabemos que nos vamos a morir, pero yo siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir. Entonces, como siento que me voy a morir, esta copa con agua la trato de disfrutar. Este encuentro con ustedes, trato de estar en un ambiente amigable y ser respetuoso con la opinión de todos los demás. Entonces, eso lo paso a la política, y yo que estudié toda mi vida política por la actividad docente y que ayudé mucho al Partido Nacional e incluso al Frente Amplio, trabajé con el presidente Vázquez entre el año 2005 y 2010 en el servicio civil. Dije, bueno, capaz que estoy en una edad que medio llegué al Poder Legislativo de forma inesperada, en el que yo quiero hacer lo del amigo de Sarkawi. Claro. Vivir como que me voy a morir y hacer lo que tengo ganas. Y supongamos que mantiene la banca. Que no le va ni bien ni mal, pero mantiene la banca. ¿Dónde va a estar el Partido Constitucional Ambientalista? ¿Plegado a un gobierno de coalición similar a este, si ganara, por ejemplo, el candidato del Partido Nacional? ¿O en caso de ganar el Frente Amplio, podría sentarse a charlar con el Frente y ser cogobierno con ellos? Vamos a ser empiristas. O sea, vamos a ir a la realidad. Va a haber un presidente que va a plantear un plan de gobierno. Que yo creo que está entre Delgado y Orsi. Creo ahora, lejos de esa fecha. Y bueno, ellos propondrán y nosotros en cada medida puntual diremos que estamos de acuerdo o no estamos en desacuerdo. Lo que sí sabemos es que aunque sea un voto en el Parlamento que no resuelve, a no ser que sea muy parejo el tema, no hay que entrar en coaliciones en el Ejecutivo, porque ahí se pierde libertad. Hay que ayudar desde el legislativo, como son los gobiernos parlamentarios europeos, que el Parlamento le retira la confianza al primer ministro y el primer ministro, que es el diputado más votado, ese es el primer ministro siempre, tiene que dejar el gobierno, porque no tiene respaldo del Parlamento. O sea que el ministro de Medio Ambiente no te va a mover. No, a ver, ministro de Medio Por Era un buen cargo. Claro. Claro, pero estar de ministro de Medio Ambiente, uno es ministerio y dice, bueno, vamos, por ejemplo, el ministro de Ambiente fue a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes y reconoció, fue muy valioso su reconocimiento, que la chimenea de UPM en Paso de los Toros hay días que contamina. Entonces nosotros dijimos, ¿y por qué contamina? Y porque le dimos el permiso. Y la pregunta fue, ¿por qué le dieron el permiso? Porque si no, no pueden trabajar.
Entonces, para un ministro de Ambiente que haga eso, ¿para qué lo quiere? Claro, está claro. Doctor Eduardo Lust, diputado, gracias por esta charla en Buscadores. Muchas gracias a ustedes por la invitación.